Hola, soy Lorenzo Silva y este es un videomensaje para todos los amigos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Bueno, para todos los amigos de la Universidad de Valencia en general. Os hablo desde el lugar en el que escribo, el lugar donde suelo encerrarme a tratar de construir mis novelas. Aquí estuve el último mes del año pasado y los dos primeros de este, y luego pues me regalaron 3 meses más de encierro por cortesía de un virus que todos conocéis. En esos 3 meses escribí este libro, El mal de Corcira, que acaba de aparecer, y la razón de este mensaje es, además de invitaros a la lectura en general, leeros un pasaje de esta novela a petición de vuestros profesores. Como pienso que hablo en buena medida para juristas y estudiantes de derecho, he escogido este pasaje en el que Bevilacqua reflexiona sobre su lugar en el mundo como agente de policía judicial. Me sacudí estas cavilaciones, que a fin de cuentas sobrepasaban con mucho mi lugar en el mundo. Un lugar que los ideólogos de la revuelta venían a reducir al desbirro de ese capital que devoraba codicioso el planeta, sus recursos naturales y las vidas de sus gentes. Hacía tiempo que había renunciado a saltar a la arena de la especulación abstracta para rebatirlos. Incluso estaba dispuesto a aceptar que en el terreno de la abstracción sus argumentos fueran correctos. A fin de cuentas, ya lo estipularon los griegos hace veintitantos siglos, la ley siempre sirve en último término a lo que le conviene al más fuerte, que es quien tiene el poder para hacerla vinculante. Y yo era un servidor de la ley. A mis 54 años, y después de haber visto a tanta pobre gente avasallada y a tanto desalmado haciendo daño al prójimo, provisto de las más variadas excusas, prefería vivir en lo concreto y, abandonando el aséptico mundo de las ideas, situarme en el primer término más bien mugriento que me incumbía. Allí mi trabajo era, en resumidas cuentas, defender los intereses de alguien que siempre era más débil contra los de alguien que matándolo, secuestrándolo o humillándolo había demostrado ser más fuerte. La descripción valía incluso para aquel pobre diablo al que habían tenido que abatir mis compañeros la noche anterior. Un infeliz que después de un revés laboral y sin haber adquirido un dominio suficiente del arte de vivir, se había embarcado en un dislate que había de costarle todo, incluida la existencia. En el momento en que había contratado a aquel sicario y le había dado la información necesaria, se había erigido en juez y rector de los destinos de su víctima, cuya vida había truncado a su plena satisfacción. A partir de ahí, a mí me importaba poco si el asesinado era una bella persona que había despedido a un empleado deshonesto o un empresario déspota que se había deshecho de un asalariado vulnerable. En el país donde vivo, la pena de muerte está felizmente desterrada, y nadie, por dura y amarga que sea su suerte, tiene derecho a aplicársela a otro. Quizás sea esta una construcción burguesa, destinada a encubrir los abusos de las clases dirigentes bajo una capa de humanitarismo superficial. En todo caso, es un argumento coherente y consistente en sí mismo, y me sirve para el día a día. Algo más que todas esas utopías inflamadas que, la historia lo demuestra, conducen una y otra vez a policías políticas, privaciones y mazmorras donde la vida no vale nada, en beneficio de 4 espabilados que pastan a placer en nombre del pueblo.